Hoy estamos acá nuevamente para hablar sobre la palabra de Dios, un mensaje tan hermoso que Dios ha dado al mundo entero. Quiero saludarte desde acá, desde este lugar, allá donde tú te encuentres. Si nos ves por medio del canal de la televisión, por medio del cable o por cualquier otra plataforma, te saludo cordialmente y gracias por estar sintonizando el canal del Evangelio Eterno en todas sus plataformas. El mensaje de este día es un mensaje que alertará tu corazón y que te abrirá tus ojos, tu mente, para poder entender mejor la profecía bíblica. Vamos a hablar del tema una profecía impactante. Y quiero decirte que en la Biblia hay muchas, pero muchas profecías. Casi toda la Biblia es cristocéntrica, nos habla de nuestro Señor Jesús, pero también nos habla de esa profecía, de esos acontecimientos finales que estarán sucediendo. Hoy nos hemos dado cuenta tantos acontecimientos que están sucediendo, pero aún hay muchas personas que, como no conocemos de la profecía o a lo mejor no hemos comprendido la profecía bíblica, pues para eso es este día, Palabras de Vida, un programa muy importante que llega a todos ustedes con mucho amor. Así que su servidor, el pastor Roberto Estrada, los invita a que hagamos una oración para ponernos en las manos de nuestro Creador. Amado Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos en este día tan hermoso que nos has dado. Gracias por todas tus bendiciones y porque sabemos, Padre, que tú estás siempre con nosotros todos los días hasta el fin. Ayúdanos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu venga con poder y gloria. Allá a los hermanos donde se encuentren, Señor, postrados de rodillas también, para poder escuchar, Señor, las palabras de vida que tú has de mandar para esta hora. Danos de tu bendición, que tu Espíritu nos acompañe, y a tu servidor, Padre, pon palabra y pensamiento de lo alto, y que no seas el ser humano, sino que seas tú, Señor, hablando por esa persona que tú has escogido para este día. Te doy las gracias, Padre, porque sé que tú nos has escuchado y sé que tú estás con nosotros y estarás hasta el día de tu venida y así hasta el fin de la eternidad. Gracias, Padre bendito, te damos porque lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien. El tema de hoy, una profecía impactante. Veremos a la luz de la palabra de Dios y a la luz del espíritu de profecía todos estos acontecimientos tan relevantes en la historia de la humanidad. Queremos que cada uno de nosotros pueda sentir en su corazón ese toque especial que Dios ha puesto en su palabra, que Dios ha dado a sus siervos, que Dios ha dado a esos grandes hombres y mujeres que Dios ha escogido para enviar dirección al pueblo de Dios. Así que vamos a entrar de lleno ya al tema de hoy, una profecía impactante. Y vamos a irnos todos juntos a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios en Isaías. Isaías 46:9 dice así: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Palabras que Isaías, Dios le dio a él, y pues estas palabras son impactantes porque sigue diciendo, Isaías 46:10, sigue diciendo que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Cuando el Señor nos habla que Él no nos ha ocultado nada y que Él anuncia lo por venir, Él anuncia todo desde el principio de la antigüedad hasta el principio del fin. Nuestro Padre Celestial tiene en su gran amor, en su inmenso amor para con nosotros, ayudarnos siempre a darnos ese buen consejo, ese consejo que nos ayuda a nosotros a permanecer siempre firmes
en su santa palabra. Porque hoy, para los tiempos que estamos viviendo, debemos de reconocer que la profecía bíblica se están cumpliendo a la vista de nuestros ojos. Y aún así, aunque la vemos, somos movidos, pero no realmente somos puestos en la posición que deberíamos de estar como pueblo de Dios. Pero yo sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que tú que me estás escuchando y todos aquellos que nos están viendo, que puedan entender de que Dios tiene un pueblo y Dios nos está preparando, nos está dando parte de toda la profecía, paso a paso, evento tras evento que vendrán sucediendo. Y Dios no nos oculta nada. Y hay un versículo que todos conocemos claramente y lo encontramos en Amós 3:7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios ha prometido revelar. Dios ha prometido enseñar todo lo que habrá de suceder por medio de sus profetas. Y entendemos que Dios utilizará tanto a hombres, mujeres, niños, a quien Dios le plazca, hará Él porción preciosa para poder llevar ese mensaje, para poder llevar también esa advertencia de los acontecimientos proféticos que han de venir. Y la profecía de hoy es bien clara porque dice que el Señor no nos oculta nada, sino que simplemente por amor a nosotros nos muestra lo que ha de suceder. Dice la mensajera del Señor en el libro La Educación, página 152, dice: la historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Hoy nosotros estamos viendo los acontecimientos y si leemos y profundizamos en conocer la palabra de Dios, en profundizar en esas profecías que Dios nos ha dejado, nos vamos a ir dando cuenta nosotros de qué es lo que nos espera para el futuro. Y sé que tú, como adventista del séptimo día, sé que tú tienes en tu mente, en tu corazón, porque sé que estudias fuertemente y yo sé que tú te estarás imaginando qué tan grande serán esos acontecimientos que están sucediendo hoy en día, más los que vendrán en el futuro. Porque lo que estamos viendo hoy en día es algo tremendo, es algo mundial, es algo que ya estaba escrito de antemano. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros estemos apercibidos de lo que ha de venir y lo que ha de suceder. Sigue diciendo la mensajera del Señor, dice ella: todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros cada uno de nosotros que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Dios tiene un orden en el cual lleva todos los procesos de la historia de la redención. Y ese plan de Dios se va a cumplir, porque así lo ha dicho Él, que todo lo que Él ha dicho se cumplirá y que todo llevará un orden, todo llevará un proceso, porque Él es un Dios de orden. Pero nosotros debemos de comprender todo lo que Él nos enseña. Así que sigue diciendo el Señor en su palabra, el libro de Espíritu de la Profecía, dicen así: los solemnes mensajes que en Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Hay mensajes que Dios nos ha dejado claros en el Apocalipsis, en Daniel y en otros libros de su santa palabra. Pero Dios nos los ha dejado y nos los ha mostrado para que estén siempre en el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Si tú sientes el llamado de Dios y estás atento a la profecía, te entregas a Dios de corazón y pones tu pensamiento realmente que pueda ocupar el primer lugar en los acontecimientos que Dios dice que van a suceder, yo creo que tú estarás preparándote ya, porque sabes que hoy para el futuro vienen momentos difíciles de la historia. Por decir, hoy en este día hemos visto
cuántas huelgas, después de que pasamos una pandemia que se está viviendo, cae sobre ello lo que son esas marchas, cae sobre otros países del mundo grandes inundaciones, agua, hoy temblores, y eso nos advierte a nosotros de que todos estos acontecimientos en el orden en el que Dios nos ha mostrado habrían de suceder y están sucediendo. Así que hay que tener en nuestro pensamiento siempre la profecía bíblica. Hay muchas religiones, muchas personas que no quieren escuchar de la profecía, esas grandes señales que Dios va a dar, porque a veces les dará temor quizás, pero una profecía impactante es una profecía que toca tu corazón, es un acontecimiento futuro que Dios ha dejado plasmado y que tus ojos y tu corazón se abren más al amor de Cristo cuando sienten el deseo realmente de escuchar la voz de Dios. Dice que hoy en día nosotros nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión, dice el Señor, que se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendios e inundaciones, terremotos, guerra, derramamiento de sangre. Y dice que la historia tan grande de profetas que han traído este mensaje, está hoy en nuestros días. Nosotros esto que tú has visto, yo lo he leído de la historia de profetas y reyes. Así de que esto fue escrito en 1814. Y te imaginas desde cuándo Dios ha venido hablándonos, diciéndonos lo que va a suceder. Sigue diciendo él en el servicio cristiano eficaz, dice, tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos, dice, una palabra de descrecimiento o desánimo. Tenemos que nosotros seguir adelante, no perder ese ánimo ni ese deseo de seguir adelante, poniendo en nuestra mente todo lo que viene a través de la historia. Y la historia también nos muestra de que hay características de un anticristo, de un sistema, también un sistema de mentira, un sistema de engaño. Nos habla de un hombre de pecado, de un hijo de perdición que se tiene que revelar para que llegue el fin de la historia, porque mucha gente hoy en día la vemos por medio del internet, en Facebook, la vemos en Snapchat, la vemos en YouTube, donde quiera, hablando de que ya la profecía y que ya Dios terminará hoy mismo la historia. Pero quiero decirte que hay muchas pistas que Dios nos ha dejado, mucha revelación hermosa que Dios nos ha dejado para poder entender todo el orden de la historia que Dios lleva. Claro, en el venir de la historia es donde vamos entendiendo y aprendiendo en qué parte vamos de la escritura. Pero aún así el discernimiento nuestro es muy corto, porque realmente los pensamientos nuestros no son los pensamientos de nuestro Dios. Y nuestros caminos tienen que llevarnos a entender quién es Dios. Pero hoy vamos a entender realmente quién es ese hombre de pecado que la Biblia habla, porque es una profecía bien impactante cuando nosotros a la luz de la palabra de Dios entendemos quién es ese hijo de perdición, ese hombre de pecado. Nosotros tenemos que dar el 100% estudiando a profundidad lo que dice la Biblia. Y fíjate, vamos a iniciar leyendo lo que es Primera de Tesalonicenses 4:15, que dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque por lo cual os decimos en voz del Señor que cada uno de nosotros con voz, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Así es que el Señor nos hace una promesa de que Él va a venir y que los que murieron en Cristo Jesús van a resucitar. Y aquellos que permanezcan en pie, pues juntos los ángeles del cielo nos llevarán a estar
con nuestro Señor, estaremos siempre con el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea que va a haber un grupo que va a estar en esos tiempos finales, ese grupo tan fuerte que va a permanecer firme con el amor de Cristo Jesús. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La promesa del Señor era que Él regresaría y nosotros por eso somos adventistas del séptimo día, y en la profecía, esa gran profecía que nosotros debemos ir entendiendo, hay muchísimas en la Biblia, pero cada una de ellas debe ser impactante para nuestra vida, debe de transformarnos y hacernos ver que Dios nos ama y que Dios quiere llevarnos con Él. Así que hay estos dos grupos, los que van a morir en Cristo Jesús y los que van a estar de pie, el Señor vendrá por ellos. Pero hay un grupo también, un grupo que no va a ir, o sea, no se levantarán y van a quedar, porque a lo mejor no quisieron en su corazón escuchar la voz de Dios o reconocer lo que Dios ha dejado para poder ellos entregarse a Cristo Jesús. Sigue diciendo su palabra, el apóstol Pablo pues dice que en esta ocasión, pues si ustedes ven, hay dos grupos, ¿verdad? Los grupos que Dios va a venir por ellos, los que durmieron en Cristo y los que van a estar de pie cuando Él venga. Entonces, para nosotros es muy, pero muy importante reconocer esto. Y ustedes dirán, ¿dónde estará la profecía, pastor? ¿Y cómo usted nos va a hablar de esta profecía? Porque aquí está hablando. Bueno, esto es parte de la profecía. Porque muchas personas hoy en día solo hablan de la venida, que Cristo ya está aquí y que hoy en este año se termina el mundo. No, es parte de la profecía la cual debemos de entender cómo es que Dios va a venir y por quiénes va a venir el Señor, quiénes van a estar de pie cuando el Señor venga. Así que seguimos leyendo en 2 de Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe, dice el Señor, en ninguna manera. Dice, porque vendrá. Fíjense, antes de que Cristo Jesús venga, dice, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Imagínense, antes de que el Señor venga va a venir la apostasía y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces la profecía nos viene hablando que antes que el Señor venga, va a existir este hombre de pecado, el hijo de perdición. Y cada uno de nosotros debemos de entender quién será el hombre de pecado y quién es el hijo de perdición. Y nosotros lo podemos entender fácilmente siempre a la luz de la santa palabra de Dios. Dice el Señor, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces nosotros tenemos que ver que este hombre de pecado, este hijo de perdición, es prácticamente es un sistema, es un hombre de pecado y de perdición, es un sistema grande, es un sistema que se revela contra Dios y es un sistema que enseña al ser humano, a las masas, a pisotear la ley de Dios. Se mostraría este hombre de pecado, hijo de perdición, se mostraría al mundo enseñándoles a desobedecer la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar atento a la profecía. ¡Wow! ¿Y cuál es la iglesia que no nos enseña la verdad? ¿Cuál es la iglesia que está hoy enseñando al mundo entero a desobedecer a Dios? ¿Cuál es ese sistema que va a engañar a muchos? Y aún la Biblia dice que engañaría aún, si fuese posible, a los escogidos de Dios. Así es que hoy en día ya estamos viendo cómo se está desarrollando en la historia esa profecía impactante. Al menos hoy para mi corazón, esta profecía es bien impactante. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia nos dice que se levantará este sistema y engañará a muchos. Y Satanás tiene preparado un plan también, porque él aún quiere destruir al pueblo de Dios, pero va a ocupar la apostasía para poder influenciarlos a desobedecer la palabra de Dios. Sabemos que también en Daniel 7:25 nos da una descripción más grande de cómo será este sistema, cómo será, ¿verdad? Cómo podemos nosotros reconocer
al hombre de pecado, al hijo de perdición. Dice Daniel 7:25, dice, y hablará, este sistema hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y también, fíjense qué interesante, dice, porque dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados, dice, en su mano hasta tiempos y tiempos y medios tiempos. Sabemos que este sistema ya en el pasado ya tuvo un poder muy grande, una influencia muy grande, engañó a muchos y ha tenido su dominio, ha venido. Estamos hablando en Daniel del cuerno pequeño, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar en posicionarlos, en ver las características que tiene este sistema. Fíjense bien que dice segunda de Tesalonicenses 2:8, dice, y entonces se manifestará, dice, segunda de Tesalonicenses 2:8, dice, que se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Cuando Cristo venga, Cristo va a destruir a ese hombre de pecado, a ese hombre inicuo, aquel que no quiso obedecer a Dios, aquel que permitió que este sistema lo engañara y que al mismo tiempo pues participó de él y no quiso escuchar la verdad. Recordémonos que la palabra de Dios dice que cuando nosotros conozcamos la verdad nos hará libre, pero para conocer la verdad debemos cada uno de nosotros realmente ponernos en armonía con Dios, pedir perdón al Señor por nuestra vida tan vana que llevamos y acercarnos cada día confiados, porque a veces creemos que a lo mejor Dios no nos va a aceptar, pero quiero decirte tú donde estás, tú que nos ves, que Dios te ama, que Cristo Jesús quiere salvar tu vida. Pero tú necesitas hoy mismo, a la luz de su palabra, mira, estamos descubriendo que viene un engaño, viene una apostasía, de un sistema engañador, un sistema que va a engañar al mundo. Y es peligroso porque este sistema va a engañar al mundo, pero dentro de la iglesia, porque viene formado como un ángel de luz eh, para poder engañar al mundo entero. Así de que vamos a seguir descubriéndolo, quién será, ¿verdad? Porque dice así, dice 2 Tesalonicenses en el 2, 9 y 10, dice que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Te imaginas? Viene por obra de Satanás, dice, y viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, o sea, para el grupo aquel que se va a perder, que lo va a seguir, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La misma Biblia dice que va a ser para aquellos que participaron de ese sistema, aquellos que no le importó la verdad, ni el amor que Dios tenía para ellos, porque la profecía bíblica es amor de Dios para nosotros, porque con gran amor el Señor nos quiere indicar cuál es el camino a seguir, qué es lo que vendrá nuevamente, y nosotros debemos de estar siempre, pero siempre atentos a lo que la palabra de Dios dice. Dice que este será un sistema que va a engañar realmente a las religiones. Imagínense, este sistema es tan fuerte que va a engañar a todas las religiones, va a intentar engañar y los va a querer llevar a la perdición, así como al mundo entero. Y este sistema es un sistema engañoso que pues ha cambiado ya por el momento la ley de Dios, ha pisoteado la ley de Dios. Es un sistema que va a engañar al mundo y lo va a hacer y en contra de Dios. Es un sistema que los va a dominar para que obedezcan el día que ellos han puesto, el día que la forma de cómo adorar a Dios. Y todo esto, pues la misma Biblia nos va a descubrir quién será. Porque a veces nos debemos de preguntar, ¿quién será ese hombre de pecado, ese hijo de perdición? La Biblia es muy clara y sigue diciendo en 2 de Tesalonicenses 2:4, dice que el cual, dice este sistema, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un sistema que va a querer sustituir a Dios.
así como Satanás lo hizo allá en el cielo, que quería poner su trono a un lado, al lado de nuestro Dios Todopoderoso, va a querer hacerlo acá en la tierra. Va a engañar a muchísimas personas y los va a llevar a la perdición. Dice Juan 10, 30, 32, y aquí vamos a empezar a descubrir quién será o dónde está o qué estará haciendo hoy. Dice Juan 10, 30 en adelante, dice, yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Imagínense, el Señor Jesucristo en su humildad les pregunta, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces ellos le respondieron a él, bueno, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, le dice, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios y te haces Dios. O sea, es una blasfemia grande el hacerse pasar uno por Dios, el decir yo soy Dios, yo soy el Dios aquí en la tierra, porque este sistema es lo que va a ser hoy en día. Por eso es que estamos leyendo esta lectura bíblica, porque Jesús les dijo esto, pero ellos le contestaron que no lo apedreaban por lo que hacía, porque lo que hacía era bueno el Señor Jesús, pero le dice por la blasfemia, porque tú le dices siendo hombre, te haces Dios. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿pero qué cosa es blasfemia? Bueno, la misma palabra lo dice, que siendo hombre se hace pasar por Dios y se hace igual a Dios y quiere usurpar el puesto de Dios. Y tú te tienes que preguntar, ¿qué sistema será? ¿Cuál de todos los sistemas que existen, de todas las religiones que existen, se definirá tan perfectamente con lo que Dios ha dejado escrito? Compactará y quedará exactamente con lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios sigue siendo clara y encontramos nosotros en el Papa León X, en el Papa León XIII, leemos que dice, nosotros, dice, fíjense las partes de los libros que nosotros encontramos que ellos mismos escriben. Dice, nosotros ocupamos, dice, en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Imagínense el Papa León escribiendo estas palabras. Dice, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. O sea, está queriendo usurpar el lugar de Dios. O sea, el Papa quiere estar en la posición de Dios. Él se hace pasar por Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque lo estamos leyendo de lo que ellos mismos escriben. Y sigue diciendo, y este es bien importante porque se encuentra en la Enciclopedia Católica Pronta, biblioteca, está en el Arctic Papa, volumen 2, página 34. Dice así, el Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles, dice. El Papa es rey de reyes y señor de señores. ¿Te imaginan qué blasfemia más grande? ¿Será que acaso estamos observando nosotros a la luz de la palabra quién es ese hijo de perdición? ¿Quién es ese sistema que está engañando al mundo? Pues aquí nos lo está describiendo claramente porque dice, el Papa es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero este sistema, este hijo de perdición, es guiado por el mismo Satanás, pero él dice, no, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo, imagínense, la Enciclopedia Católica sigue diciendo, por eso ostenta, dice, una triple corona como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo, porque es el único que legítimamente es santo. Imagínense, el Papa dice, no, yo soy Dios, yo soy el único santo y soberano, santísimo aquí en la tierra. Y nosotros sabemos que a la luz de la Biblia eso no es así. Nosotros debemos de reconocer
a este sistema de engaños. Nosotros debemos de seguir realmente lo que Dios dice, no lo que este sistema dice. Y este sistema se ha metido fuertemente en todas las iglesias y los hace adorar en el día que Él quiere. El Papa los ha llevado hasta un punto donde las mismas iglesias que se dicen ser cristianas adoran el día que este hijo de perdición los ha hecho y los ha engañado, diciéndoles que es el día de conmemoración por la resurrección de Cristo Jesús. Y Él cambió, como dice Daniel 7:25, cambió las leyes. Y Él quiere pisotear las leyes de Dios. Sigue diciendo el Señor en su palabra. Bueno, voy a leer otra parte de la enciclopedia de Prompa. Fíjense lo que dice. Dice, el Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre. Es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. Y eso nosotros lo leemos en la enciclopedia católica siempre. Fíjense lo que el Papa dice en la página 26, Arfit. Dice que Él es el único que tiene la dignidad, exalzado, que no es un simple hombre, sino que Él es como el mismo Dios acá en la tierra. ¡Qué blasfemia tan grande! Esa es una blasfemia, pero al mismo tiempo nos ayuda a nosotros, porque si Él no escribiera esto, sería más difícil aún para nosotros detectar quién es el hijo de perdición, quién es ese anticristo que viene y engañará al mundo. Sigue diciendo la enciclopedia católica para que tú puedas agarrar todas esas características y darte cuenta por ti mismo que el hijo de perdición está acá. El misterio de la iniquidad está presente. Fíjate cómo sigue diciendo, el Papa es de dignidad tan sublime, suprema, que hablando con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Y uno se queda, wow, qué bárbaro. ¿Cómo pudo escribir eso? Pero la verdad es de que la profecía bíblica se sigue cumpliendo y él sigue hablando. Mira qué sigue diciendo. Sigue diciendo, solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre, porque únicamente Él es vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Cuando nosotros leemos esto en nuestros corazones decimos, bueno, Dios ha sido perfecto. Son pistas que Dios nos da, son parte de la profecía donde Dios mismo nos revela dónde está el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y sabemos que este hijo de perdición va a llevar a muchas personas a la muerte eterna, a esa perdición eterna donde no habrá más. Así que también a la luz de la palabra de Dios, veamos nosotros qué dice San Mateo 23:9, porque una cosa es lo que el Papa dice, pero ahora nosotros tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así en Mateo 23:9, dice, no llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y a veces aquí la gente dice, ¡ay, viene el Santo Padre! ¡Ahí viene! Y intentan darle un beso en la mano, creen que con irlo a ver, ya son sanos y le piden. Querido hermano, quiero decirte que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, no llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y nuestro Padre Celestial es nuestro único Dios, el Dios verdadero, el que tiene el trono de la gracia. Y sigue diciendo para que tú veas en Mateo 18:17, dice así la palabra de Dios, dice, ¿por qué me llamáis santo? Dice, ninguno hay santo sino uno, Dios. O sea que la palabra de Dios es clara, dice, ninguno hay santo sino uno, Dios. Así que Dios es santo, pero en la enciclopedia católica nosotros vemos en la pronta biblioteca de ellos,
en el volumen 2, página 28, qué es lo que dice el Papa. Y el Papa sigue diciendo, el Papa es igual monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. Imagínense, él dice una cosa, pero ¿qué dice la Biblia? Miren qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 17:14 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Este sistema, esta iglesia que Satanás ha levantado para engañar al mundo, está lleno del cáliz de oro, lleno de abominaciones contra Dios. Por eso habla de esa manera. Pero si tú no estás atento a la profecía, puede que tú también seas engañado por este hijo de perdición. Él dice ahora, dice el Papa, dice, no, dice, espérense, eso es lo que dice la Biblia, pero miren lo que dice el Papa, y sigue diciendo, dice, de ahí que el Papa ostenta una triple corona, una tiara, la que el Papa usa, una tiara, dice, como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Así de que el Papa quiere tener la palabra él, pero Dios dice otra cosa. Imagínense, sigue diciendo en la enciclopedia, dice, además de la superioridad y el poder del pontífice romano, porque se describe claramente el pontífice romano, no se refiere solo a las cosas celestiales. Imagínense, no solo se está refiriendo a las cosas celestiales, sino dice a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor que ellos. ¿Te imaginas qué tremendo es escuchar de la boca del dragón, del mismo Satanás, de este hombre de pecado, este hijo de perdición, que dice que es aún mayor que los ángeles del cielo, cuando nosotros sabemos que los ángeles del cielo son seres realmente santos, seres que realmente aman a Dios de corazón y seres que laboran para Dios. Y aquí en la tierra también hay hombres que trabajan para Dios, pero están siempre en la línea y en el target de Satanás, de este gran movimiento que la historia y esta gran profecía bíblica que Dios nos deja, dice que este sistema va a querer destruir a los santos del Altísimo, aquellos que aman a Dios. Dice Apocalipsis 13:6, dice en su palabra, dice, y abrió su boca, dice, imagínense este sistema, este hijo de perdición, dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de todo su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así es de que Satanás está trabajando y este sistema, esta iglesia, el papado, es ese hijo de perdición, porque habla todas estas blasfemias a libertad, a muestra de todo el mundo, pero el mundo sigue engañado. El mundo no quiere escuchar el amor de la verdad que Dios nos ha dejado. Dios ha sido claro y quiere amarnos, quiere salvarnos de todo este sistema. Fíjate, el Papa sigue diciendo, de manera que si se pudiera, dice, dar el caso de que los ángeles errasen en la fe, imagínense lo que dice, que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Escuchar todo lo que sale de la boca del dragón. Dice, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. O sea que se hace pasar por nuestro Dios y quiere usurpar lo que es de Dios. Dice que el Papa es como Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de Reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de no solo la dirección de terrenos, sino también del reino celestial. O sea, se hace sentir poderoso tanto en la tierra
como en el cielo. Sigue diciendo la enciclopedia, porque es bien interesante leer todo esto. A la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que sale de la boca del dragón, de la boca del hijo de perdición, dice su palabra, dice, el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. Y esto es bien peligroso porque hay mucha gente que sí lo cree. Hay mucha gente que tiene un gran respeto y cree todo esto, pero todavía hay gente que dice, pero ¿y qué es la blasfemia? A pesar de que ya la hemos visto y la hemos explicado, ¿cuál es la blasfemia? Bueno, la blasfemia, dice el Señor, Marcos 2, 5, 6, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, fíjese lo que le dijo Jesús al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, le dice el Señor Jesús. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Imagínense, el Señor Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la pregunta es, ¿podía Jesús perdonarle los pecados? Claro que sí, porque él tenía la autoridad del cielo. Dice Marcos 2:7, porque ¿por qué habla este así? Dice, blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y aquí está la clave. Dice que solo Dios puede perdonar pecados. Pero cuando nosotros vamos a la enciclopedia, leemos tantas cosas que está hablando el hombre de pecado. Y mira, en esta presentación, observa todo lo que se dice. Dice, en verdad no es exagerado decir, dice, que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes, dice, imagínate, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace, por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. Y es terrible porque nosotros vemos cómo la gente se va a confesar, entran y un hombre le diga, bueno, tus pecados son perdonados. O sea, no hay autoridad en ser humano para perdonar pecados. La Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados. Sigue diciendo el Papa, y esto es para que nosotros tengamos bien coordinado quién es el hijo de perdición. ¿Qué es lo que sale de la boca del dragón? Esas blasfemias que pisotean la ley de Dios y están enseñando al mundo entero a pisotear la ley de Dios. Sigue diciendo, dice, el sacerdote, dice, fíjese, estoy hablando del Papa Inocencio III en San Alfonso, página 49, dice, el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir ego te absolvo o peccatis tuus, dice, perdona el pecado, dice, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por siguiente Dios en la tierra. Esa es una blasfemia tan grande que cuando nosotros lo vemos y vemos a tanta gente humilde que sigue este sistema, tanto pueblo de Dios que se encuentra ahí. Y a pesar de todo eso, nosotros que decimos ser el pueblo de Dios, no llevamos este mensaje fuerte para que ellos lo puedan escuchar, no tratamos lo posible de llevarlo para que ellos puedan abrir sus ojos. Y yo sé que este día mucha gente va a ver todo lo que estamos diciendo y se van a conectar y van a empezar a leer y van a escudriñar la palabra de Dios. Y yo sé que muchos van a cambiar su vida porque la palabra de Dios dice que es efectiva, es como una espada de doble filo y yo sé que esta semillita va a quedar en muchos corazones. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo Jesús viene pronto, pero el hijo de perdición se tiene que manifestar grandemente y el cual hoy lo estamos viendo, que ya se está manifestando y se ha venido manifestando desde largo rato y sus días son cortos. Sigue diciendo en el 4, 2 de Tesalonicenses 2:4, dice, el cual, dice este hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios
haciéndose pasar por Dios. Así que al final de la historia nos hemos dado cuenta que este sistema papal ha venido durante todo el tiempo, donde el Papa se siente Dios en la tierra. El Papa puede perdonar pecados, los sacerdotes pueden perdonar pecados y sienten que son Dios en la tierra, que Cristo les ha dado el poder y que ellos son aún más que los ángeles. Y nosotros sabemos que a la luz de la palabra de Dios no es cierto. Es una mentira tan grande y por eso como pueblo de Dios estamos alzando la trompeta y diciéndote, no permitas que te engañe. Abre tú mismo la Biblia, escudriña la palabra de Dios y así tú mismo recibirás del cielo la bendición tan grande, porque Dios abrirá tus ojos, abrirá tus oídos y tu mente y tú así podrás salir de este sistema engañoso, de este hombre de pecado, de este hijo de perdición. Por eso sigue diciendo la palabra de Dios, dice que debe de haber un regreso. Fíjate, debe de haber un regreso a nuestro primer amor. Debemos luchar noblemente con la tribulación y el peligro. En medio de pruebas, pruebas y pruebas que Dios permite, debemos ser ricos en fe y buenas obras. Cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios debemos de ser ricos en fe y buenas obras, porque debemos obrar por fe, no porque las obras nos salven, sino porque tenemos fe en el Señor Jesucristo, que su palabra dijo que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros debemos de cumplir todo lo que la profecía dice. Dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea es aplicable a aquellos que han sido depositados en una rica verdad. Fíjate, dice, el mensaje de la iglesia de la Odisea es aplicable a aquellos que han sido depositados en una rica verdad. Nuestra iglesia ha sido depositada en una preciosa verdad que Dios nos ha dado y seguimos dando al mundo. Pero dice, esta iglesia se distingue en profecía por su gran profesión de luz avanzada. Pero mira, esto es lo interesante para aquellos que decimos estar en el pueblo de Dios. Dice, sin embargo, estaba llena de orgullo espiritual y tibieza en la religión. Tenía una teoría religiosa, pero les faltaba mucho poder moral y santidad. Así que Dios dice, bueno, les hace falta al pueblo de Dios, dice. Por eso en la profecía, cuando Dios habla en Apocalipsis a la Odisea, le dice que esta iglesia, se pronuncian miserables, pobres, ciegos y desnudos, o que nuestra gente se dé cuenta, dice Elena G. de Guay, está escribiendo en la Review Algera, dice, que nuestra gente se dé cuenta del peligro y preste atención al consejo del testigo verdadero. Cristo da un consejo a la iglesia, la Odisea, dice, cómprame oro probado en el fuego, dice, para que seas rico y tengas vestiduras blancas, para que puedas vestirte, y unge tus ojos con ungüento para que veas. Dios quiere despertar a su pueblo hoy en este día. Dios quiere que nosotros entendamos como pueblo de Dios que ese sistema babilónico, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, el mismo Satanás presente está llevando esa obra y está engañando a muchos, pero a muchísimos hermanos alrededor del mundo. Y nosotros como pueblo de Dios nos hemos quedado allí inertes, como pensando, ¿qué debo de hacer hoy? ¿Será que mejor yo voy a hacer mi obra aparte? No, no tienes que pensar de esa manera. Dios quiere unir a su iglesia. Dios está llamando a su iglesia a un solo rebaño. No dice, quédate tú allá en tu casa, quédate tú allá en la tuya y cada uno haga su iglesia aparte. No, dice, Dios los va a llamar a un mismo redil, a un mismo sentir, a un mismo pensar, en un mismo espíritu y con una misma cabeza, que es Cristo Jesús. Sigue diciendo 1 Tesalonicenses 5:2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que Dios te ama, Dios
quiere salvarte a ti, a mí y a todas nuestras familias, pero necesitamos darnos cuenta en qué parte de la historia estamos. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es un sistema, el sistema papal. Tengo que decirlo porque así se dicen las cosas, tal y como están escritas, tal como la palabra de Dios. Yo sé que muchos se van a sentir a lo mejor ofendidos o muchos van a decir, bueno, estos están locos, no es así. Pero si tú te das cuenta, te hemos presentado muchos formatos de escrituras por medio de los papas, por medio de lo que son sus escritos, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros podamos realmente entender de que hay un sistema que está trabajando en engañar al mundo entero. Y el Papa Inocencio III también escribió todo esto, donde dice que el sacerdote ocupa el lugar de Cristo Jesús. Quiero decirte que nadie va a poder ocupar el puesto de Cristo Jesús, porque Él es nuestro Dios creador. Él es quien creó el cielo y la tierra y todo lo que en las aguas hay. Él es el creador del universo. Hebreos 1 dice que Él es el que creó el universo entero. Así es que también en Apocalipsis nosotros leemos que dice su palabra que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Y querido hermano, que nadie te engañe. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el apóstol. Porque va a venir mucha confusión. Pero dice que mientras el hombre de pecado no se muestre en su totalidad, todavía nos queda tiempo. Dios nos está dando oportunidad. Y hoy en día parecerá que el hombre de pecado, el hijo de perdición, está tranquilo, pero realmente sigue trabajando, sigue uniendo al mundo. Hoy en día el papado está llevando al mundo entero a tener una iglesia mundial, a tener un sistema mundial, a tener una organización mundial para poderse sentar en el trono y poder dominar como ya lo hizo en un pasado. Y cuando el presente llegue, dice que de la boca de Dios su espíritu lo destruirá. Así de que Dios es claro con nosotros y si tú no quieres recibir las plagas y todas las cosas que vendrán a este mundo, acércate a Dios. Dios te protegerá y Dios te cuidará. Hoy en este día espero que hayas aprendido quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una profecía más, una profecía impactante para mucha gente que no ha escuchado todo esto. Esa profecía creo que tocará tu corazón y nos enseñará realmente que Cristo viene pronto y Cristo está a las puertas. Así que prepárate y donde quiera que te encuentres, donde quiera que tú estés, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su preciosa luz sobre tu corazón y que Dios proteja a tu familia, a tus seres queridos y que al oír esto que acabas de oír, que tú acabas de escuchar, que mueva tu corazón y que puedas decir, he sido engañado por tanto tiempo, pero aún hay tiempo y Cristo ha prometido salvarme si yo me entrego a sus pies. Así que Dios te bendiga donde estés y que tengas una vida aferrada a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde por todo el tiempo hasta el día de su venida. Dios te bendiga.